Para la pregunta 1, es importante primero entender que hay una barra que se está moviendo a través de un campo magnético generado por el solenoide y se está moviendo porque viene de la etapa de aceleración. Se induce una FEM sobre la varilla, o sea que la varilla cuando pase por el campo electromagnético se va a comportar como una batería, es decir, la varilla va a tener una diferencia de potencial entre sus extremos. El solenoide genera un campo magnético muy parecido al imán de barra. Tendríamos las mismas líneas de campo. Dentro tenemos un campo magnético uniforme. Entonces, en la etapa de frenado, el campo magnético va a ser generado por el solenoide y va a estar determinado por los elementos del mismo. La V del modelo magnético es μ, el número de vueltas en el solenoide, eh, la corriente pasando por el solenoide sobre la longitud del solenoide. En esta imagen, en esta barra, los vectores que surgen son los culpables de que la varilla se convierta en una batería o que la varilla se le induzca una FEM. La barra se convierte en una FEM, pero hay una corriente inducida, pero no hay corriente inducida porque no está cerrado el circuito. Esta barra se está moviendo hacia la derecha, viene del proceso de aceleración y la B es el movimiento previo, o sea, no es un resultado de la interacción electromagnética, sino de un proceso anterior. El electrón se mueve a la derecha, una carga moviéndose dentro de un campo magnético. Sabemos que la fuerza magnética está definida por la carga Q por el producto cruz de la velocidad por el campo magnético. Incluso haciendo la regla de la mano derecha se ve que B cruz B apunta hacia arriba. Pero como es un electrón, la carga es negativa, entonces la dirección se invierte y por eso tengo una fuerza magnética hacia abajo, FB. Y lo que va a suceder es que habrán más electrones abajo y menos electrones arriba, lo cual quiere decir una diferencia de potencial. En cuanto surge esta diferencia, va a surgir una fuerza eléctrica, Fe, y si tenemos el electrón y arriba el positivo, las cargas opuestas se atraen, por lo que el electrón siente atracción hacia arriba y se genera esa fuerza eléctrica. El vector naranja en la imagen es el campo eléctrico que sale de las cargas positivas y entra a las negativas. Para el frenado hay que cerrar el circuito para que aparezca la corriente inducida, que es lo que se muestra en la imagen del problema. Esta imagen fue rotada para mejorar el entendimiento. Cierro para tener corriente inducida que quiero para que pase corriente por la barra, porque puedo tener una fuerza magnética sobre la barra siempre y cuando haya una corriente. La corriente va así en el sentido de I1 porque va de mayor potencial a menor potencial. La corriente salió de que la barra se convirtió en una fuente. A la barra se le induce una fuerza electromotriz, la cual se comporta como una batería. También tenemos la fuerza de aplicación externa a la derecha, que es a donde se dirige la barra. La fuerza que siente la barra inmersa a este campo magnético va hacia la izquierda. FB es igual a corriente por L cruz B. A diferencia de antes, esta fuerza magnética surge porque hay corriente inducida. Esta dirección se puede comprobar también con la regla de la mano derecha. Dicho todo esto, cabe recalcar que la corriente I1 es la dirección correcta, pues va de mayor potencial a menor potencial. De ir en la dirección contraria, aceleraría el movimiento, lo cual no nos sirve en la etapa de frenado. Pregunta 2. Tenemos una partícula que está en una región donde está involucrada un campo magnético y un campo eléctrico, y lo que queremos nosotros es ver la trayectoria de la partícula. Para esto empezamos con la ecuación de Lorentz, donde tenemos la carga por campo eléctrico más producto cruz de la velocidad por campo magnético. De aquí hay que buscar la posición de la partícula dada por el vector R. Tenemos que la fuerza es la masa por aceleración. Y sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad, lo cual significa que a su vez la velocidad es la derivada de la posición, o en otras palabras, es la segunda derivada. Y con un despeje a la masa tenemos la siguiente ecuación. Ya tenemos la expresión que involucra la posición de la partícula. Tengo vectores y segundas derivadas, así que las quiero de forma escalar. Entonces lo expreso en forma de vectores de la siguiente manera. Y de aquí salen tres ecuaciones, una para X, una para Y y una para Z. Primero se resuelve el producto cruz. Y así tenemos la primera ecuación diferencial que involucra el componente X, una para el componente Y una para el componente Z. Para resolver la ecuación diferencial podríamos proceder a integrar dos veces y me deshago de la doble derivada, pero no sabemos qué tan complejas sean las componentes de los campos eléctricos y magnéticos, porque no es forzoso que el campo magnético y eléctrico sean constantes, pues por ejemplo el selenoide BZ no es constante, no se puede hacer siempre métodos analíticos exactos y es por eso que se utiliza resolver la ecuación diferencial con el método numérico RK2. Adecuamos el RK2 para ecuaciones de segundo orden para poder resolver nuestras ecuaciones. Se hace cambio de variable para reducir el orden, donde mi variable dependiente Y es la R y la independiente es el tiempo, y donde U viene siendo la V, que coincide con la derivada, que es la velocidad. Como tenemos tres ecuaciones diferenciales, necesitamos tres cambios de variable. Y se sustituyen nuestras variables en las ecuaciones, reduciendo el orden de la ecuación
y haciéndolas de primer orden. Es importante repetir que esto se hace porque no haremos integrales, pues ni siquiera sabemos quiénes son nuestros campos, por lo que hay que adecuarlo al método numérico RK2. Así nos queda el RK2 de primer orden, donde K1 y K2 se definen de la siguiente manera. Y metiendo el RK en MATLAB, la trayectoria se puede visualizar de esta manera de acuerdo a la definición de los campos en 2 o 3 dimensiones.